Para comenzar los temas navideños, que van a ser 4, sí, 3 o 4, 9. Voy a empezar yo con Mateo 1, 22 y 23. A la semana entrante va a predicar nuestro hermano Carlos, también un mensaje sobre todo lo que gira alrededor de Navidad, cómo los cristianos amamos la Navidad, vemos la Navidad, pero también qué podemos hacer diferente como cristianos, ¿verdad? Mateo 1, 22 y 23. Isaías, ¿no? ¿Perdón, dije Isaías? No. Es que Sí, leímos. sí, vamos a estudiar Isaías, pero vamos a empezar en Mateo. Mateo 1, 22 y 23. Sí, el tema cita un pasaje de Isaías, así que vamos a estudiar Isaías para entender Mateo. Sí, es como funciona, ¿verdad? Ok, miren, aquí dice entonces el texto, Mateo capítulo 1, versículo 22. Después de que lea, voy a orar para que Dios nos ayude. Mateo 1, 22 al 23. Bueno, dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí vamos a ver. Esta porción bíblica es muy importante, pero déjenme hacer una oración. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos la bendición de caminar, de poder estar aquí en esta noche para estudiar tu hermosa palabra. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu inmarcesible y hermosa palabra. Señor, esto te lo pido no confiando en mis obras, sino en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que tenemos, así que, ¿qué ven ahí? A ver, ¿qué ven en el texto? El nacimiento de Cristo. Lo anuncia, está hablando ¿quién? ¿Quién habla? ¿Mateo, el ángel o José? Bueno, se cita un profeta, ¿verdad? Profeta. Y ahorita vamos a ver que el profeta es Isaías. Pero dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo escrito, lo dicho por el Señor a través del profeta. Pero, ¿quién está diciendo eso? Todo eso es importante destacar. Ahora, Navidad son eventos muy preciosos, muy hermosos, pero en este tiempo nosotros estamos viendo muchas cosas. Por ejemplo, que ahí viene otro virus, que el mismo virus pues, pero mutado, que la economía, que la inflación, que se esperan cosas muy difíciles para el 2022 porque no se pudo hacer todo en el 2020 por la pandemia y ahora trajo mucha inflación, que no hay chips, no hay componentes, están atorados los barcos que no pueden entrar a Estados Unidos, tienen material allí, aparte no se ha producido el que se esperaba, más la variante que ya les comenté, más los temblores que ha habido ahorita en Perú, en Honduras, y todo eso. Entonces uno empieza a escuchar entre lo bello que es la Navidad y el mensaje esperanzador que es el mensaje navideño, pues empezamos como a escuchar cosas adversas, ¿verdad? Así que hoy este tema también tiene mucho que ver con eso, porque vamos a estudiar esta frase que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Así que para ver y entender esta porción de nuestro Señor Jesucristo, referente a nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vamos nosotros a estudiar Isaías. Pero miren, antes de ir a Isaías, quiero compartir con ustedes que en el 21 dice que su nombre sería Jesús, ¿cierto? Pero luego en el 23 nos dice:
que su nombre será Emmanuel. Una de dos, o le ponemos Jesús Emmanuel, o ¿por qué la Biblia dice esos dos nombres? Bueno, uno es el nombre propio. El nombre propio es claro, debe llamarse como Jesús. Y la profecía denota el carácter de este Jesús que dice que va a nacer. El carácter, o sea, su carácter es Dios con nosotros. Toda esa frase la vamos a ver en realidad qué significa más adelante. Dios con nosotros. La vamos a ver cómo la maneja Isaías. Y es algo muy, muy emocionante y muy bonito, que quiero que sepan. Bueno, vamos entonces ahora sí a Isaías para conocer por qué se dijo esa cita. Es Isaías capítulo 7. Como ya la leímos al principio, yo solamente se las voy a platicar, o sea, se las voy a contar porque el tema se va a desarrollar en Isaías. Entonces, como se va a desarrollar en Isaías, pues vamos a estar mucho tiempo ahí, es lo que quiero decir. Isaías capítulo 7, vamos a ver todo el capítulo, pero especialmente el verso 14. Voy a leer el 14 mientras. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí no da la traducción, pero ya nos la dio Mateo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Okay. Bueno, todo esto se escribe, en el caso de Isaías, se escribe porque hay un rey llamado Acaz. Ustedes deben de saber que las tribus de Israel se dividieron en 10 tribus y 2 tribus. Las tribus del norte y las tribus del sur. Aquí tenían su rey y aquí tenían su rey. Estas tribus, la más pequeña, las dos, tienen la característica que es la tribu de Judá, de donde vendría el Salvador. Ambos lugares estaban siendo gobernados por gente que unos eran buenos reyes a los ojos de Dios y otros eran malos reyes a los ojos de Dios. Este periodo nosotros tenemos que identificar que de 7:14 se dice por causa de un rey llamado Acaz. Este rey era malo. Este rey adoraba a un dios que se llamaba Moloch. Y Moloch, que por cierto, una estatua de Moloch me sorprendió otro día, que está en el Vaticano. Pero bueno, sin meternos en esos asuntos, este Moloch era una estatua grande que hacían de cobre y abajo le podían meter leña y tenía la forma como caldero. Este rey que vamos a ver ahora, por el cual se dijo esta profecía, este rey entregó a su hijo, siendo judío y supuestamente adorador de Jehová, se acercó y entregó a su hijo para adorar a Moloch, entre muchos pecados que hizo. Un día iba a un viaje como rey y vio un altar y lo mandó diseñar y le pidió a uno de los sacerdotes de Jehová que hiciera ese altar pagano, que no estaba bien, que no era correcto, y lo llevó a Jerusalén y lo puso en el templo, en el tabernáculo, donde no debería de estar, donde no debería de ocurrir ese tipo de cosas y este hombre. Ahora, resulta que este rey está muy tranquilo aquí, el de las 2 tribus, de la tribu de Judá, y se entera que su hermano Efraín, que es el más fuerte de las 10 tribus, y por eso las 10 tribus se conocen por el nombre de Efraín, es lo mismo que decir las 10 tribus de Israel, los dos son Israel, ¿sí me explico? Pero en ese tiempo había diferencia entre Israel y Judá. Los dos eran muy fuertes, eran naciones muy poderosas, eran grupos muy poderosos, eran reinos, pero divididos. Entonces hagan de cuenta que de pronto más arriba había una nación que se llamaba los asirios. Esos cada rato andaban queriendo atacar a Israel, pero la mano poderosa de Dios los detenía allá. Resulta que Asiria bajó y le dijo a Efraín: ¿qué te parece si entre tú y yo vamos contra Judá? Entonces se iban a aliar, se iban a confederar, como dice el versículo 2, se iban a hacer una confederación para atacar a Acaz. Entonces Acaz tuvo mucho miedo, ¿sí? Y todo este ambiente de miedo quiero compartir con ustedes ahorita. Fíjense el verso 1 y 2. Aconteció en los días del rey, ¿qué? Aconteció
aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, disculpen que dije así, es Siria, más adelante es Asiria, ahorita es Siria, dice rey de Israel, subieron contra ¿quién? Jerusalén. Para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David. Escuchen esa frase, a la casa de David, porque Acaz será la persona que sea, pero viene de la línea mesiánica, o sea, viene de la línea del trono de David, o sea, es descendiente de David. Por lo tanto, de Judá y de ese descendiente, que en este caso es malo, tendría que venir el Mesías en el futuro, o sea, María, José, entonces, si lo explico, tendría que venir después, mucho tiempo después. Ahí dice entonces, ¿de la casa de quién? De David, diciendo, Siria se ha confederado ¿con quién? Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Se puede imaginar esa expresión, la forma? Un árbol que se estremece, como que lo sacudió. O sea, es algo que le entró y dijo, ¡ay Dios! O sea, era un problema grave lo que enfrentaban. Y él pensó, nos van a desaparecer de la faz de la tierra, nos van a acabar. A él entró una turbación, y no solo a él, sino a todo Judá y a toda la otra tribu que lo acompañaba y a todo Jerusalén, realmente, porque se habían confederado contra él. Siria se confedera con Efraín, Acaz y el pueblo se estremecen, tienen demasiado miedo, y por eso yo les decía que el mensaje de no se preocupen, Dios va a hacer una señal, les va a mandar a través de una virgen, todo ese mensaje bonito navideño, ese mensaje está dicho en un contexto de mucha oscuridad, de mucho miedo, de mucho peligro. ¿Sí me explico? Por eso tiene mucho que ver ahora con nuestra Navidad, como la vamos a vivir, que podamos confiar en Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la idea. De hecho, el tema se trata así. ¿Navidad qué es para el cristiano? Dios con nosotros. Ahora, ¿qué significa esa frase? Si la leemos aislada, se oye muy bonita también, pero si la leemos en su contexto, en lo que está sucediendo en aquel entonces, en cómo y por qué se dio, y cómo esa profecía era para el nacimiento de Cristo, realmente Dios nos deja asombrados de cómo actúa y por qué actúa. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿cuál era entonces el motivo del miedo? ¿Alguien? Por la confederación. Ok. Estos se van a aliar y nos van a desaparecer. Ajá. Pero ellos eran de la línea de David. Y de la línea de David tenía que venir ¿quién? El Mesías. Eso es importante que lo sepan. Ahora, en el verso 3 dice, entonces Jehová dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ahorita vamos a ver hasta ahí ese pasaje. Ok, Acaz se va. Miren, ¿a dónde iba Acaz? La Biblia no nos lo revela. No nos dice a dónde iba. Pero no iba al templo, no iba a buscar al Señor. Su corazón se estremeció, iba a hacer quién sabe qué cosa. Y Dios le dice al profeta, ve, córrele y alcánzalo y le da la ubicación. Esto me llamó mucho la atención en la mañana, lo comentaba con los hermanos, que es algo así como que le dio la ubicación GPS aquí, le dio todas las indicaciones, ¿se fijan? O sea, como diciendo, el profeta no sabe dónde está el rey. O sea, no estaba ni en el palacio, no estaba en el templo, quién sabe a dónde iba. Conociendo su trasfondo, de seguro iba a orar a un lugar prohibido, a un lugar pagano, a buscar a un Dios. Pero Dios, el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel, manda a su profeta y le dice dónde está, y lo alcanza en el estanque, en el acueducto, antes, cerca del lavador. Es curioso porque dice acueducto y dice lavador y todo, y les da la ubicación donde está el Mesías, Acaz. Entonces, en respuesta al miedo de Acaz, Dios envía al profeta Isaías. Acaz es terrible, Acaz es malo, pero Dios tiene un plan, y aunque la persona sea mala, le manda un mensaje de parte de Dios. ¿Me explico? Eso es bonito, eso es interesante. Dios toma la iniciativa.
Este hombre no iba al templo, no iba a buscar a Dios, ni tampoco se hincó a invocar el nombre de Dios. Pero Dios lo buscó. Esto es importante porque Dios toma la iniciativa. En esta Navidad, por ejemplo, hay gente que se molesta porque uno le dice a la gente en Navidad, pues feliz Navidad y próspero año nuevo. O sea, como que le das un mensaje de esperanza, de paz, ¿no? Y hay quienes dicen, ¿y para qué le dices así? Si son gente que no quiere conocer a Dios, son gente que no sé, son vecinos a veces que son muy revoltosos, son gente así. Nuestro deber como cristianos no es como Dios manda a su profeta y le da un mensaje positivo, bueno. ¿Cuál es el mensaje que le da? Ahorita lo vamos a ver. Pero primero quiero que me digan en el verso 3, ¿a quién le dijo que se llevara a Isaías? Le dijo, ¿llévate a quién? A tu hijo. Ok, ¿a su hijo cómo se llama? Jesús. Sear Jasub. Ok, Jear Jasub es, esto fíjense, le dice a Isaías, fíjense. Primero, el rey va con un miedo terrible y se van a desaparecer. Y el solo hecho de que Isaías se lleve a su hijo con ese nombre, que significa el remanente regresará o volverá. ¿Sí se fijan? Ahora, yo pensé en esto, dice, a mí me impactó eso porque yo dije, ¿cómo Dios le dice a Isaías qué nombre ponerle a su hijo? Porque eso va en el contrato de siervo de Dios, ¿no? O sea, yo te digo lo que tengas que hacer con tus hijos. Pero yo pensaba en esto, miren, el hecho de la pura existencia de este niño era una predicación de que el remanente volvería. De que un día se iba a ir el remanente, los iban a cautivar y iban a regresar al remanente a Jerusalén. El solo hecho de la existencia, el nombre del niño, ya daba un mensaje. Y yo pensé, yo soy padre. ¿Qué tanto estoy logrando que mis hijos sean un mensaje que la gente pueda leer? O sea, mis hijos tienen nombres bíblicos, ¿no? O sea, mi hijo se llama Santiago, el otro se llama Samuel. Entonces yo quiero que sean como esos personajes y que su vida sea como la del hijo de Jeremías. El solo hecho de que venga, el solo hecho de que el rey vea que viene con su hijo, va a recordar el mensaje que dio Isaías en el 7:3, en el capítulo 10, 20, 21. O sea, le va a recordar que el remanente, que la línea de David pertenece a un plan y a una promesa de Dios que ni los sirios tan poderosos, ni su hermano tan poderoso podían destruir. Porque aquí está el plan de ellos y acá está el plan de Dios. Y el solo hecho de que manden a su hijo, el hijo de Isaías, cuyo nombre debía ser el recordativo de la seguridad del cumplimiento de la profecía, solo la asistencia. Así que, como se dice, Dios no da paso sin guarache. Aún el hecho de que su hijo vaya trae un mensaje de esperanza para ellos. Ahora, como ya vimos ahí en el versículo, vaya conmigo al 4. Y dile, o sea, el mensaje, ¿qué le va a decir ahora? Piense bien. Repita conmigo, y dile. Y dile. Vamos a suponer que usted es Jeremías, ¿sale? Isaías. Digo Isaías, yo estoy con Jeremías. Estoy en Isaías, estamos en Isaías. Tú y yo somos Isaías, ¿no? Jorge, vas a ir con fulano y le vas a decir. La pregunta aquí es, ¿qué Dios le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿No? Entonces yo vengo con él. Ahora, ¿qué le voy a decir? Ahora, ¿qué me gustaría decirle? Oye, ¿no eres tú el que lanzaste a tu hijo a un caldero hirviendo para un dios pagano? ¿Qué le voy a decir a un hombre que tiene sus altares paganos? ¿Qué le voy a decir? ¿Feliz Navidad? ¿Mis buenos deseos? ¿Próspero año nuevo? ¿Qué le voy a decir? Pues le voy a decir lo que Dios me diga. ¿Sí me explico? Así de fácil primero, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Le dice 3 cosas, 3 palabras. Vamos a ver ahí. Y dile, guarda, repósate, no temas. A ver, otra vez. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe ¿qué? Nuestro corazón. 3 cosas. Guarda y repósate, no temas,
ni se turbe, ¿qué? Tu corazón. ¿Usted diría eso con una persona que tú sabes que, híjole, está haciendo las cosas de lo peor? Tú irías a decirle, cálmate, tranquilo, sereno, moreno, le diríamos no. Guarda es ten cuidado, porque una persona asustada o airada no actúa bien. No sé si le ha pasado, por eso la Biblia dice, la ira del hombre no obra o no hace la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy enojado, ¿cómo le voy a hablar a Israel si estoy enojado contra él? Mal, porque no voy a obrar en mi sano juicio, por decir así. Este hombre venía tan asustado que iba o podía hacer barbaridad y media. El profeta lo detiene y le dice, cálmate. ¿Cómo le dice? Ten cuidado. Le dice, repósate. Repósate significa reposo, válgame, ¿va? Reposo, guarda reposo, que significa trae calma. Porque ¿qué dijo el ejemplo de la turbación? Se turbaron como cuando agitas un árbol. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces ahora ¿qué le dice? A ver, vamos a calmar el árbol y que ya no se agite, ¿verdad? Y luego le dice no se turbe, o sea, no tengas ¿qué? Miedo. 3 cosas. No tengas miedo. Ahora, a mí no me pregunten qué le diría. Pero lo que te manda decirle Dios a la gente a veces no es lo que uno desearía decirles, ¿no? De ser como... Esto pareciera que no está en el Antiguo Testamento, pero sí está. En el Nuevo Testamento es clásico, por ejemplo, que los hijos del trueno van y los de Samaria le empiezan a gritar de cosas. Unos de Samaria, un grupillo aislado, le dicen cosas a Jesús. Y los apóstoles, Señor, hay que orar que descienda fuego del cielo y que los acabe a todos. Cuando nos hace alguien algo, decimos pues bien merecido que se tiene en el infierno, o sea, bien merecido que se tiene el castigo de Dios. Y recuerdo que una vez estábamos ofreciéndole a la comunidad un curso para niños de una semana, y pues había varios de nosotros sirviendo. Y en una de esas un niño se robó un celular de una de las maestras de nosotros. Entonces de pronto nos hablamos al número y nos contesta el papá y dice, sí, yo lo tengo. Oiga, pero es que nosotros le estamos sirviendo a sus hijos, le estamos enseñando cosas buenas. Pues a mí no me importa, a mí me dan una lana por su celular, así de fácil. Y nosotros enojados, ¿verdad? Y luego me dicen, pastor, ¿qué hacemos? No, que ahorita. Y le dije, miren, cálmense. Es más importante el testimonio de la iglesia que el celular. No, es que yo tengo... No, hermano, hay que dar la mejor cara. Pero la hermana no se aguantó cuando llegamos. Cuando llegamos le digo, denle el dinero, es más, nosotros le ayudamos, la iglesia le ayuda a darle el dinero que le dan por su celular, porque usted estaba sirviendo en la iglesia. Pero no le digan, o sea, no peleemos, pues. Pero llegamos y la hermana le da el dinero y lo mira como mandándolo al infierno, casi como si tuviera el poder para quemarlo, ¿verdad? Y le dice, en tu salud lo verás. Y se va con su celular. ¿Eso qué significa? O sea, lo está maldiciendo. Ahora, no estoy juzgando a la hermana, yo sé que está enojada, yo sé que todo. Lo que yo quiero decir que uno enojado obra mal, ese es el punto. ¿Sí va conmigo? Le dice Dios, repósate, no actúes así. Nos gustaría decir y hacer muchas cosas, pero nuestro deber es decir, él es un pagano y le estás diciendo, guarda, cálmate, porque ese es el testimonio de Dios. ¿Sí me explico? Esa sería la idea. Yo mismo puedo decirle que no siempre he reaccionado. A veces he sido igual que la hermana, ¿no? Cuando alguien te dice algo. Pero bueno, en el verso 4 también hay una parte ahí que quiero que la examine, a ver si la ve conmigo. Dice, guarda, repósate, no temas ni se turbe ¿qué? Tu corazón. A causa de estos dos cabos, aquí quiero que vea esa frase. A causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria. ¿Qué significa 2 cabos de tizón que humean? A ver si alcanzan a ver la metáfora, la forma que habla el profeta. Es el enojo de los 2 reyes que quieren atacar. Ajá, muy bien. Les dice que es como un fuego, pero la idea de este texto, ahí en el 4 dice, de este tizón que humea,
lo que trata de decir es que humean más de lo que queman. Es una frase como que ahorita diríamos, perro que ladra no muerde. Se están ladrando muy fuerte, pero es puro humo. No hay fuego, no van así. Y eso me gustó mucho porque a veces uno se preocupa, y quiero que haga memoria de esto, en algún momento de la historia, de su historia, que ha tenido un problema que le pareció tan grande, tan humeante, tan fuerte, ¿no? Y que a los días usted vio que, o sea, sí era un problema, pero de alguna forma era mucho más humo que quemazón, es lo que está diciendo en la Biblia. También quiere decir, como lo diría otra parte de la escritura, que dice, toda arma forjada contra ti no prosperará. O sea, si eran poderosos, si estaban armados, si eran una potencia de sus regiones, pero Dios iba a hacer que fueran como humo, como nada. Que su llama estaba haciendo mucho alarde de algo que no iba a pasar. ¿Sí me explico? Esa es la idea del pasaje. Así, no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Es lo que está diciendo con esa expresión. Tizón que ¿qué? Que humean. En el 5 y 6 ya el Señor les dice, han acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, fíjense, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella rey, ¿en qué? Ahora, aquí yo quiero que sepan que lo que está haciendo el profeta les dice, no creas que Dios no sabe la magnitud del problema. Sí están hablando de ti, sí vienen contra ti, sí, o sea, esto es real. Sí tienes un problema real. ¿Sí me explico? Sí lo tienes. La gente, yo lo que le estoy diciendo de lo que va a suceder, si Dios quiere, en este tiempo, de lo que nos dicen la noticia y todo, yo no estoy diciendo, hermano, no haga caso, no es real. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en medio de todo eso Dios dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo único que estoy diciendo. Yo estoy diciendo, sí, hermano, sí hay problemas. A lo mejor viene crisis, a lo mejor hay escasez, inflación, o sea, los precios van subiendo, eso no lo puede negar. La tortilla está cara, todo está subiendo, ¿sí o no? Yo no lo puedo negar, sí, ahí viene una mutación de un virus, sí, yo no lo voy a negar, sí es real, pero yo quiero que tú confíes como le dicen a él, dice, sí, ahí está, dice, pero ten confianza en Dios porque no vas a desaparecer de la faz de la tierra, porque yo voy a cuidar mi línea mesiánica, yo llevo un plan más grande. Ahora, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Ahorita se habla mucho del calentamiento global y la gente y los científicos y la población en general piensa que todo va a acabar en un cataclisma por el calentamiento global, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la tierra va a acabar por una serie de juicios que Dios va a mandar, que muchos de ellos son naturales. O sea, como naturales, terremotos, que va a mandar tsunamis, que va a mandar cosas naturales, o sea, pestes, que va a mandar eso al final de los tiempos. Eso, hermanos, yo digo, es real, lo que viene es real, siempre ha sido así, tiempos de oscuridad, había tiempo para este rey, las cosas venían feo, venían mal, no estamos cambiando la realidad, las cosas son difíciles. Pero también en medio de todo esto Dios lanza una profecía que dice, pero yo les voy a mostrar una señal. La Virgen concebirá y tendrá un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de todo eso. ¿Sí me explico? O sea, ese es el mensaje de esperanza. Así que podríamos decir, ¿y qué festejamos ahora en Navidad si las cosas se van a poner bien feas y que no sé qué? Festejamos que en medio de todo este miedo y caos que se arma, como se le armó a Acaz, en medio de todo eso, yo tengo un Dios que me dice, yo estoy contigo, así de fácil, como sea. No sé si me explico, es lo que vemos en el texto, sin irnos por otro lado, ahí dice el texto. El verso 7 por eso le dice, en esa conclusión le dice, por tanto, ¿cómo por tanto? O sea, concluyendo, ellos vienen contra ti, vienen muy mal,
Se ve feo el asunto, pero el Señor te dice, no subsistirá ni será. Así que, ¿qué dice? Ellos no te van a atacar. Amén. O sea, ellos no te van a desaparecer. Más adelante el profeta les dice, ustedes tienen otro problema que no es ese, porque estaban pecando contra Dios. Ahorita lo van a ver más adelante. Así que lo que les dice es, eso no te debe preocupar, no te va a pasar nada. Yo voy a hacer que se esfumen como el humo. No van a bajar, no van a entrar contigo. Ahora en el versículo 8, hasta les dice, ¿sabes qué? Es más, te voy a decir algo. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza en el 8, ¿verdad? La cabeza de Damasco es Rezín. Por cierto, Damasco, esa ciudad todavía existe en la actualidad. Sí. Es una ciudad la más antigua que de todos los tiempos y se preserva en su mayoría, a pesar de las guerras y todo. Es una ciudad antigua, muy conocida, muy en nuestro tiempo, que todavía está de pie. Increíble, asombroso. Bueno, Damasco. Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Hasta dejar de qué? O sea, fíjense, por eso ahí viene la frase y cabe. Yo no piensen, lo estoy aislando ni diciendo fuera de. Toda arma forjada contra ti no prosperará. O sea, ellos estaban forjando todo un asunto, pero no prosperó, no va a prosperar. En 65 años ellos pensaban que iban a desaparecer a Judá, al revés, ya no iba a existir Siria, ni tampoco Israel. Desde entonces que desapareció Israel, las 10 tribus, no se pudo volver a unir en esa potencia que eran en ese reino hasta la fecha. O sea, las 10 tribus, es más, ustedes hasta de pronto van a ver un programa de National Geographic o de History Channel que va a decir las 10 tribus perdidas de Israel. Desde entonces y por este tipo de pecados. Van a ver. Así que bueno, tenemos el 9 que dice, este también puede ser tu futuro. En el 9, sin embargo, hay una sentencia, fíjense. En el 9, le dice al final, si vosotros no creyereis, o sea, las palabras que está diciendo el profeta, las que está diciendo Dios, de cierto no permaneceréis. En otras versiones dice, si tú y tus oficiales, o sea, tu gente de guerra, sigues sin confiar en mí, tú y tu gente de guerra van a perecer, pero mi línea mesiánica va a continuar. Así de fácil. Tú tienes que obedecer y creer. ¿Por qué le está reclamando eso? ¿Porque creía o no creía? No creía. No creía. Así que Dios le dice, fíjense en el 10 y 11, Dios le ofrece, hay un ofrecimiento de una señal, fíjense en el 10. Habló Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal. ¿De Jehová quién? Tu Dios. Demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ah, qué bárbaro, ¿no? Lo que el profeta le dice, escoge la señal y el lugar, no importa si es aquí abajo o arriba. Ahora quiero compartir con ustedes que hay una diferencia grande entre señal y milagro. Un milagro es algo que, por ejemplo, cuando Moisés iba a salir de Egipto, él le dieron un milagro que podía ser una señal que dijera, lanzó su bastón y se hizo una serpiente. Y vinieron los magos e hicieron lo mismo. ¿Sí? Pero cuando tú haces una señal de parte de Dios, es algo que nadie puede hacer. O sea, en la tierra nadie. Es algo que no te debe quedar duda que Dios existe. El Juan, como hemos estudiado aquí, dieron 7 señales que eran inequívocas de que Cristo es Dios, que es el Mesías, el Hijo de Dios. La gente no la quiso ver. Aquí está ofreciendo Dios una señal. Una señal. ¿Y qué dice él? Que no va. No, yo no quiero tentar a Dios. Ahora, hasta aquí, si no conociéramos sus antecedentes, diríamos, qué bárbaro. Pero mira qué espiritual. Porque el mandamiento dice, no tentarás. Este hombre sabe los mandamientos de Dios. No tentarás a quién. ¿Y él qué está haciendo? No lo está tentando. Pero vaya a 2 de Crónicas 28:1.
segunda, sí. 28:1. Está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, hermano. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, Segunda. mas no hizo lo recto ante los ojos de ¿quién? Jehová. Como David, ¿quién? Su padre. Aquí cualquiera pensaría, ay, pues mira, qué espiritual, qué hermoso, se sabe la Biblia. Esto es contra Acaz, no es a favor de Acaz. Porque quiere decir que él tenía el conocimiento de los mandamientos. Él sabía que el mandamiento no solamente dice, no tentarás a Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego adelantito dice, ni te harás imagen, cosas que él quebrantaba a placer. ¿Me explico? Así que a veces uno se da con la finta de que, mira, pues ya mencionó la Biblia. No, hermano, no todo es conocimiento. Es conocimiento más la conducta. Creer más hacer. No para salvarse. El hacer no te da la salvación, pero demuestra que has creído verdaderamente. No sé si me doy a entender. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, quiero que vea esto. Hay un mandamiento, pero hay quien es dueño de ese mandamiento. Dios, al ofrecer quebrantar un mandamiento, ¿está haciendo mal? No, porque la ley es para el humano, no es para quién, para ese dador de la ley. Ustedes saben, no quiero confundirlos, pero lo que quiero decir es que cuando Dios, hay algunas excepciones en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en el diezmo, no voy a pedir dinero, pero en el diezmo dice, probadme ahora en esto. Es lo mismo, tentar, probar a Dios, porque tentar es probar a Dios. Y dice, así que ahí hay una excepción a la regla. Cuando Dios te dice adelante, Él lo puede hacer. Por eso Jesús llegaba y decía, a mí me reclaman el sábado, a mí, dice, yo soy el Señor del sábado. O sea, Él estaba por encima del mandamiento. No sé si me va a entender. Y si Dios le estaba ofreciendo que Él pidiera la señal, Él estaba siendo hipócrita al no tomarlo. ¿Sí me explico? Porque el dueño de los mandamientos, y los mandamientos sí son para nosotros, a menos que Dios te diga, adelante. Pero lo malo es que nosotros no podríamos entender. Es como ahorita, por ejemplo, dice la Biblia, reúnanse, que cualquier día nos podemos reunir, ya no hay un día sagrado. Nos reunimos el domingo porque Jesús resucitó el domingo, pero la Biblia dice, reúnete en sábado, respetarás el sábado. ¿El qué? Sábado. Pero Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Y luego ya los cristianos, los seguidores de Cristo, se reunían cualquier día, todos los días se reunían, especialmente el domingo, a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Sí me explico? Pero si yo soy como Acaz, me iría al mandamiento y me aferraría al mandamiento. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, dice, ya nadie les puede decir nada de que se reúnan a fuerzas el sábado. Nadie los puede juzgar por el día sábado, por respetar las lunas, porque cada luna era una festividad y cosas así, ritos. Ya nadie los puede juzgar por eso. Eso es difícil para alguien como los Acaz. ¿Sí me explico? Que por una cosa se aferran a un texto, pero por otra quebrantaban los demás. Es más importante el Señor del mandamiento que el mandamiento en sí. Eso es difícil de comprender. ¿Sí va conmigo? Es más difícil. Ahora, ¿por qué también sé que estaba mal lo que hizo Acaz? Porque el profeta se molesta. Fíjense, vamos a volver a Isaías. Estábamos viendo el 11, ¿verdad? Sí. 13. Aquí 2. Ahora voy a leer el 13, efectivamente, dice. Dijo entonces Isaías, ¿qué contestó Acaz en el 12? No pediré ni no tentaré. Jamás yo tentaría a mi Dios. Y dice, hermano Acaz, ¿cómo estás? ¿No? Pero en el 13 le dice el profeta,
Dijo entonces Isaías, mira, escúchame bien, casa de David, y le reclama eso, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, o sea, a Siria, y a quién? Y a Efraín, sino que también estás molestando a Dios? Ay, no. O sea, hasta aquí usted podría dudar de lo que yo decía antes, de que él estaba contestando mal. Pero aquí el profeta lo dice todo. Dice, con tu respuesta hipócrita estás ofendiendo al Dios del cielo. Con tu respuesta estás haciendo, enojas a la gente en la tierra y enojas a Dios en el cielo. Así que me puse a pensar, ¿cuántas veces yo, a lo mejor en mi insensatez, he molestado a Dios con algo que parecía bueno? O sea, parecía bueno no, ¿cómo voy a tentar a Dios? No sé si... ¿Cuántas veces yo he molestado a Dios con eso? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que nuestra conducta en general, pues ya dejamos esto, las idolatrías, no echamos a nuestros bebés ahí a Moloch y todo eso, ¿no? Yo entiendo eso, pues, pero yo dije, ¿cómo a veces, queriendo supuestamente cumplir, hemos en realidad no solo molestado a la gente, sino molestado a quién? A Dios, y eso me costó. Ahora le dice en el 14, por tanto, ahora sí ya entramos al alma de la Navidad. Dice este texto lo que dice, Dios va a garantizar la Navidad. A ver, repito, Dios va a garantizar ¿qué? La Navidad. ¿Sabe por qué? Porque acá pensaba, ay, me van a destruir, van a acabar conmigo, con mi familia. Y dice aquí, no, Dios va a garantizar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La fórmula que dice, hombre más mujer, niño, ¿no? Pero la fórmula no dice mujer más nadie, más ahora Dios, ¿qué dice? Más niño. O sea, normalmente la fórmula humana, ¿cuál es? Para concebir se ocupa ¿qué? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Y en esta regla de Dios, la señal ¿cuál es? Dice Dios, yo no lo ocupo. ¿Y qué hace? Hace que una virgen conciba. Entonces ese es el milagro. Y llamará su nombre Emmanuel. Ahora quiero compartirles ahora sí, Emmanuel significa Dios con quién? Con nosotros. En este tema quiero citar a un hermano que se llama John MacArthur, porque en esta parte él dice algo muy interesante de cómo, en qué deriva el nombre de Emmanuel. Por cierto, Emmanuel se llama tu hijo, ¿verdad? El nombre de Emmanuel. Y lo voy a leer para citarlo, ¿saben? Voy a tratar de explicarles lo que leo. El Antiguo Testamento, dice el hermano, promete repetidas veces que Dios está presente con su pueblo. ¿Está qué? Presente. A fin de asegurarles el destino en el pacto que él había hecho. El tabernáculo y el templo estaban destinados a ser símbolos de esa presencia divina. ¿Ustedes se acuerdan que el tabernáculo qué era? ¿El santuario? Sí, pero eran cortinas, ¿verdad? Con palos a cierta medida y todo, pero no dejaban de ser cortinas. Y era un templo movible, ¿se acuerdan? Lo desarmaban, lo cargaban y lo armaban. Y en ese templo de cortinas y todo lo que ustedes quieran, bajaba algo que ellos llamaban la Shekinah de Dios. Entonces, siempre que veían el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios con ellos. Luego ya vino el templo de Salomón. Entonces el templo de Salomón también fue símbolo de que de Dios está con nosotros, porque bajó la presencia de Dios y se metió a esas paredes, a ladrillos. Ustedes se pueden imaginar que tanto la tela como los ladrillos contenían, porque Dios quiso, la gloria de Dios para que nadie muriera. Porque si alguien entraba, ¿se acuerdan? O si alguien se acercaba a un lugar donde no, ¡pum!, caía muerto, porque era la santidad. Así que lo que los protegía a ellos era la tela. Qué curioso, ¿no? O sea, la tela, una tela contenía la gloria de Dios, porque Él así lo quiso, porque eso anuncia algo, la presencia de Dios con ellos, que es Emmanuel. O sea, antes Emmanuel era el tabernáculo, antes Emmanuel
era el templo, es lo que trata de decir el hermano. El tabernáculo era en hebreo, repitan conmigo, Mizkan, que proviene de Shakan, repita conmigo, Shakan, que significa solamente morar, reposar o habitar, o sea que Dios vivía o decidió habitar en ese tabernáculo o templo, ¿verdad? Así que dice, de esa raíz también ha venido el término Shekinah. A ver, repite conmigo, Shekinah, que no es otra cosa que ahí mora o ahí vive, ¿quién? Dios. Es lo único que significa Shekinah, que significa la gloria de Dios. Era una gloria manifiesta, algo que era visible. Ok. Dice Shekinah, que se refiere a la presencia de la gloria de Dios. El niño nacido, que se está profetizando aquí, el niño nacido debía ser el Shekinah, el verdadero tabernáculo de Dios, como dice Juan 1:14. Mas el verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne. Y ahora ya no eran las cortinas las que contenían la gloria de Dios dentro. Ya no era el templo la que contenía la gloria de Dios dentro, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, ya no era el templo, ya no era el tabernáculo, ya era la persona de Cristo. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es lo que está diciendo. Isaías fue instrumento por medio del cual la palabra del Señor anunció que Dios moraría entre los hombres en carne visible y encarnación de sangre. Algo más íntimo, personal que el tabernáculo o el templo que Israel había que adorar. Esto es impresionante porque ya era alguien que los apóstoles sintieron su calor, sintieron su mirada, caminaron, su voz, mis ovejas oyen mi voz. O sea, era ya la gloria de Dios toda, no en un objeto, en objetos inanimados, sino en alguien como nosotros, humanos. Eso fue impresionante. Por eso vaya a Hebreos 10:20 para que vea esto. ¿Qué dice? ¿Quién no quiere leer? 10:20. Ajá. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjense, viene a través del velo, esto es, ¿de qué? De su carne. Su carne era como el velo del tabernáculo, que por dentro del velo podías saber que ahí estaba y moraba la presencia de Dios. Esto no deja lugar a dudas que Cristo es Dios y es Dios entre nosotros. Dios visitó en forma humana la tierra durante 33 años anduvo aquí la gente, y por causa de nuestro pecado Él murió en la cruz del Calvario. Así que lo que pasó con Acaz es: tengo miedo, me van a destruir. Y dice Dios: ¿cómo te van a destruir? Si yo llevo un plan con Judá, no pueden destruir a Judá porque va a venir el león de la tribu de Judá. ¿Sí me explico? Un propósito. Es que el calentamiento global nos va a acabar mañana, todo se va a quemar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que va a venir una serie de eventos, entre ellos el rapto, la segunda venida de Cristo, las naciones van a pelear, y ya te da el itinerario, pero tú no crees en eso, tú crees en las noticias. ¿Sí me explico? Usted está poniendo su fe ¿en dónde? Bueno, termino con esto porque me he llevado más tiempo, pero dice la Biblia en el 14, esta señal le fue dada en el verso 14, llamará su nombre, ¿qué entonces? Emmanuel. Así que del verso 15 en adelante le dice así, fíjense, quiero que vean el 15: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, miren, aquí quiero compartirles de ese niño. Se tiene la idea de que un hijo de Isaías
cumplió esta profecía. ¿Por qué no pudo ser el hijo de Isaías? ¿Quién me dice? Porque Isaías iba con quién acompañado a darle el mensaje a Acaz. Con su hijo. ¿Y qué cualidad tenía que tener la mujer que tuviera esta señal en su Que fuera virgen. ¿Que si fuera qué? Virgen. Y por lo tanto no aplicaba para la mujer de quién. Isaías. Entonces, esta profecía solamente se pudo haber cumplido en quién? En Jesucristo. La otra forma de verlo es que sí hubo ese milagro, y este es uno de los casos de la Biblia donde hay dos cumplimientos. Uno en ese tiempo y otro en el tiempo que Dios ocupaba que ocurriera. Eso se le llama en la Biblia o en el estudio cumplimiento de profecías de doble cumplimiento. O sea, una se cumple aquí con el tiempo de Acaz, otra virgen milagrosamente dio a luz un niño. Sin embargo, no se ha comprobado eso bíblicamente, ¿no? O sea, no hay un pasaje que diga que sucedió. Por eso nos quedamos con la idea de posiblemente sucedió, y aparte sucedió lo de Mateo 1, 22 y qué. Ahora, bueno, vamos ahora sí a Mateo 1, 22 ya para terminar, y vamos a ver qué significa Mateo 1, 22 para nosotros. ¿Ya lo tienen? Ya. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En qué tiempo estamos? Lo que leímos en Isaías fue 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? 700. Y esa profecía que dice aquí que se cumplió 700 años antes es lo que le está diciendo Dios acá. Yo me encargo de hacer una señal que no quede duda de que es de mi mano, que está firmada por Dios. Y el milagro es, lo dijo 700 años antes. ¿Sí me explico? O sea, no fue un accidente, fue algo que Dios quiso que así sucediera. Y 700 años después había un niño naciendo de la tribu de Judá, que aquel pensó en su humanidad que iba a ser destruida. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa? Dios guarda a su pueblo en medio del miedo y la adversidad. Amén. En medio de todo esto se dio la profecía de la señal de Navidad. Termino esta conclusión. Así que debemos concluir que la señal resulta lo mismo que resultó para acá. También hay una advertencia. Acá le dijo, si crees esto, tú y tus oficiales, no serás destruido. Pero si no lo crees, serás destruido. ¿Y qué te intento decir con eso? Que hay gente que va a creer y tener el verdadero significado de la Navidad. Lo va a creer. Celebramos un milagro, ¿sí? Celebramos una señal maravillosa de parte de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros o contra nosotros, tú decides. También, acá se le dice que no tendría feliz Navidad, porque a él le dicen, acá a ti y a tu familia te llevarán cautivo, y él se es castigado. ¿Qué es entonces el verdadero significado de la Navidad para el cristiano? La promesa de que Dios siempre guardará a su pueblo. Amén. Pero es que las cosas vienen, y que el otro virus, y que la economía, y que ya no aguanto, y que ay, mi cabeza, y que me duele, y que me detectaron diabetes, no sé, cualquier cosa. ¿Y qué dice Dios? La promesa es, cálmate, yo cuido de ti, así de fácil. Amén. Amén. Que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la dirección para nuestras vidas. Y en esta Navidad queremos recordar plenamente, queremos recordar que tú guardas, que tú preservas a tu pueblo. Y que aquellas cosas que nos parecen nuestros mayores enemigos, como lo serían Efraín y Siria, no son, Señor, más que cabos humeantes, Señor. Oh, Señor, solamente eso. Los vemos más grandes de lo que son.
Gracias por tu palabra, porque nos alienta, nos cuida, nos dirige. Y toda la ansiedad, dice tu palabra, echad toda la ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Hoy hacemos eso, Señor. Aquí está mi ansiedad. Aquí está la ansiedad de cada uno de mis hermanos, lo que nos provoca miedo, lo que nos provoca turbación, lo que nos agita como árboles. Lo ponemos en tus manos y recordamos que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. A ti pues sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.